el área 1 y el área 2. Yo sé que para el área 1, nada más puede ser la base por la altura, ¿sí? Entonces, el área 1 va a ser la base que la que yo tengo, que la S va a valer 3.75 metros. Esto lo voy a multiplicar por la altura, que son 12.50 metros. Y esto me va a dar 46.875 metros cuadrados. Nada más quieren revisar la operación, por favor. Si nos da ese es el resultado de la operación. Sí, maestro, sí sale eso. Ok. Ahora yo necesito el área 2. El área 2, yo sé que es un cuadrante, entonces sé que mi área del círculo va a ser pi por radio al cuadrado, pero yo nada más necesito un cuadrante. Entonces esto lo voy a tener que dividir entre 4. Y va a ser pi por 3.75 metros cuadrados. Y esto, perdón, 3.75 metros. Esto lo tengo que elevar al cuadrado y lo voy a dividir entre 4. Y esto nos tiene que dar 11.045 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces yo ya tengo el área que voy a tener, lo que me está afectando a mi superficie curva. Toda esta cantidad de líquido le está afectando a mi superficie curva. Entonces saco el área 1 y saco el área 2. ¿Qué me dice para obtener yo mi fuerza vertical, que es la más sencilla? Mi fuerza vertical va a ser igual a ¿qué? Al peso específico del líquido multiplicada por el volumen. Yo sé que el volumen va a ser mi área total, o sea, toda esta área, todo esto, todo lo que yo tengo aquí, lo tengo que multiplicar ¿por qué? Por este espesor. Hagan de cuenta, yo tengo esta área aquí, toda esta área, y lo multiplico por un espesor para que me dé un volumen. Entonces, primero voy a sacar mi área total. Mi área total es la suma del área 1 y el área 2, lo que yo saqué. Entonces, nada más sumo los 46.875 metros cuadrados más 11.045 metros cuadrados, y esto me debe de dar 57.920 metros cuadrados. Yo ya sé cuánto es lo que vale todo el área total de esta pared, de mi recipiente. ¿Sí? Una vez que yo ya tengo esto, ahora ya tengo el volumen yo. Bueno, perdón, ya tengo el área. Necesito multiplicar ahora, ¿por qué? Por un espesor. Entonces me voy para acá. Mi fuerza vertical ahora son el peso específico del líquido, que son los 9.810 newtons sobre metro cuadrado. Esto lo voy a multiplicar por el área total, que ya la tengo aquí, 57.920, y la voy a multiplicar por el espesor, que esto es W. Y esto me tiene que dar 1.477.307.52 newtons. ¿Sí? Yo ya obtengo mi fuerza vertical. ¿Dudas hasta ahí? No, maestro. Pero ahora necesito el lugar donde está aplicando la fuerza. Lo voy a regresar acá. Yo tengo mi fuerza vertical. Yo ya obtuve un valor. Pero yo necesito ahora esta distancia. De aquí a aquí. Yo necesito esta distancia. ¿Por qué necesito esta distancia? Porque esta figura compuesta, él va a tener
Él va a tener un centroide. Esta figura va a tener un centroide. Y esta figura va a tener otro centroide. ¿Sí? Este va a tener esta figura, este rectángulo va a tener una figura, va a tener un centroide, perdón. Y esta va a tener otro centroide. No puedo yo decir que esta distancia ni es la del centroide del rectángulo ni el centroide del cuadrante. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Del centroide de la figura. En el sentido de las X. Aquí es. Tengo dos centroides. ¿Sí? Entonces, no estoy considerando las H's, nada más estoy considerando en el sentido de las X. Para esta X1, yo sé que esto vale S. Va a estar a la mitad nada más. ¿Sí? Va a estar a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Si yo sé, aquí lo que me dice él, por ser un rectángulo, su centroide va a estar a la mitad de la distancia. A la mitad de esto. Va a estar aquí mi centroide en el eje de las X. Entonces, por lo tanto, X1 va a ser igual a S entre 2. Entonces, si esto vale 3.75, yo nada más lo divido entre 2 y esto me va a dar el primer centroide. Que este centroide está aplicado a la X1, su coordenada en X va a ser 1.875. ¿Sí? Es la única que me interesa. ¿Sí? Entonces, dudas con el primer centroide, nada más es un rectángulo. Yo nada más sé que es a la mitad. Si esto vale 3.75 entre 2, va a estar a 1.875 metros. ¿Dudas hasta ahí? No. Ninguna, profesor. ¿No? Bien. Ya tengo yo ese centroide, pero necesito ahora yo el del cuadrante. El del cuadrante por fórmula, igual. Nos dice que 4 veces el radio entre 3pi, esto es para sacar el centroide de esta figura. Nada más. Acuérdense, para sacar los centroides lo hacíamos en figuras geométricas conocidas. Esto es un rectángulo y esto es un cuadrante. Nada más. Entonces, 4 veces el radio. O bien, 4 veces S, ¿no? Acuérdense, estoy parado aquí. Si esto vale S, si aquí agarro mi compás y lo giro aquí, este es mi cuadrante. Entonces va a ser 4 veces S, que es el radio, entre 3pi. Entonces, esto va a decir que 4 veces 3.75 metros lo voy a dividir entre 3 veces pi. ¿Sí? Perdón. Y esto va a ser igual a 1.592 metros. ¿Sí? Ya tengo yo 2 centroides. ¿Qué hacíamos nosotros? Nosotros hacíamos una tabla. Pero realmente, ¿qué es esta tabla? Sacábamos la X testada. Aquí me faltó la testada. X1, por ejemplo. La X testada va a ser igual al centroide en la coordenada, en el eje X, perdón, va a ser igual a la X1 por el área 1. O sea, esta X1 por toda su área, que era lo que hacíamos, más X2 por el área 2, que va a ser mi coordenada en X del centroide del cuadrante multiplicada por el área 2. Y esto entre la sumatoria de las áreas.
Esta es la fórmula que hacíamos. Nosotros hacíamos una tablita. Acuérdense, en la primera fila venían áreas, luego venía lo que yo tenía que tener como X testada y luego la Y testada, y ya nada más multiplicaba X testada por el área para que me diera esto. Es nada más la misma tablita, pero esta es la fórmula. Nada más lo que yo tenía ahí. Entonces, sustituyendo nada más los valores que yo tengo, va a ser, para la X1 yo tengo 1.875 y para el área 1, te voy a regresar acá para que lo vean, el área 1, él me decía que valía 46.875. Aquí están los 46.875, más el centroide, el X2, que vale 1.592, y lo voy a multiplicar por el área 2. El área 2, yo tengo que vale 11.045 metros cuadrados. Y aquí están, 11 puntos. Y esto entre la sumatoria del área 1 más el área 2, que son los 57.920 metros cuadrados. Entonces, ahora sí, yo determino que esta distancia, esta X testada de la figura compuesta está a 1.821 metros. Vean ustedes, esto vale 1.875 metros y esto vale 592 metros. Entre estos dos es donde se encuentra el centroide, ¿sí?, de la figura compuesta. Entonces, ahorita yo ya sé que mi fuerza vertical está a 1.821, donde está actuando mi fuerza vertical, ¿sí? Del eje, partiendo de aquí hacia acá, del eje X, yo ya sé dónde está mi centroide, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí? Entonces, para sacar la distancia de la fuerza vertical, primero debemos sacar el centroide de cada una de las dos figuras, ¿no?, que se forman. Así es, ingeniero. Okay. ¿Por qué? Porque en el otro, si se acuerdan, en el primer ejemplo nada más teníamos esto. Tú sacabas el centroide de esta figura geométrica, de esta superficie curva, y ahí es donde estaba aplicándose. Pero como me está afectando el líquido que está encima, tengo que sacar el centroide de las dos figuras. Digo, ya saben sacar centroides, entonces les digo, nada más era lo que hacíamos nuestra tablita aquí. Acuérdense ustedes, nada más eran las áreas, las X testadas, déjenme ponerlo aquí para que no se me pierda. ¿Qué era lo que teníamos aquí en la primera? Voy a poner correcto. Aquí teníamos las áreas, ¿sí? Era la suma de las áreas, se hacía mi cuadrante. Luego tenía mi X testada, voy a poner así con minúscula. Luego tenía yo mi Y testada. Luego tenía yo que la multiplicación de que era de la X testada multiplicada por el área. Y luego tenía la Y testada multiplicada por el área. Es la tablita nada más. Esto era lo que teníamos nosotros, nada más. Sacábamos las coordenadas en X, las coordenadas en Y, y luego hacemos las multiplicaciones nada más. Al final sumábamos esto, sumábamos esta y sumábamos las áreas. Aquí era la figura 1, figura 2, figura 3, la que tuviera. Es esta tabla, está reducida a esto. ¿Sí? Vean ustedes, estoy haciendo esto. Aquí no estoy considerando las 10, nada más estoy considerando las X. De la figura 1 y de la figura 2, nada más. O sea, esta no la estoy considerando, o sea, esta la estoy eliminando, ¿no?
Esto no me sirve a mí ahorita. ¿Sí? Nada más estoy haciendo esto. Es lo único que estoy haciendo. ¿Y qué es al final? La suma de las áreas, ¿no? ¿Sí? Es de la tablita. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Sí, profe, disculpe, hasta ahorita pude conectarme. No vi el principio del problema. No, lo que pasa es de que ahí sí está un poquito complicado, ¿sí? Ahorita le volvemos a dar el repaso, espérame. Gracias. ¿Sale? ¿Todos hasta ahí? ¿Dudas? Ninguna. ¿Vale? Entonces ya tengo mi X testada, ya sé dónde está actuando. ¿Qué me falta? Mi fuerza horizontal. Voy ahora con mi fuerza horizontal. ¿Qué tengo que obtener aquí? HC, la altura al eje centroidal. ¿Sí? Si regreso acá, necesito obtener HC. Entonces, ¿qué tengo para sacar mi fuerza horizontal? Yo sé que HC, acuérdense, esta era más sencilla, sacar esta HC. ¿Qué es la altura que yo tengo? Y la mitad de la proyección, de la superficie proyectada de mi cuadrante. Si esto vale S, esto aquí, déjenme cambiar. Esto sigue valiendo S. Entonces, nada más que tengo yo de mi superficie proyectada, S sobre 2. Esto va a ser mi HC, aquí. Por lo tanto, mi HC, si yo sé cuánto vale H, que este era un dato del problema, H vale 1250 metros. Yo tengo que HC va a ser igual a 1250 más, ¿cuánto vale S? S, como habíamos visto, en este de por ahí, vale 3.75 metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo yo? HC, mi altura al eje centroidal va a ser 12.50 metros más 3.75 metros sobre 2. Este S sobre 2. Y yo ya tengo lo que vale HC. HC va a ser igual a 14.375 metros. ¿Sí? Ahora bien, la fuerza horizontal, que es la que necesito calcular, va a ser igual a ¿qué? Al peso específico del líquido multiplicado por el área por la altura al eje centroidal. Pero recuerden ustedes, para la fuerza horizontal, yo estoy considerando, aunque viene en este sentido, viene así, mi fuerza horizontal yo la estoy considerando sobre la superficie proyectada. Ya no es sobre estas áreas, ya estoy considerando sobre esta superficie proyectada de la curva, en donde yo tengo esta S, y lo que va, hagan de cuenta, hacia ustedes o hacia el fondo, es el espesor. ¿De dónde es? ¿Por qué es esta W por esta? Es el espesor.
Lo que estoy considerando ya no es esta área de esta proyección ahorita, sino es como si estuviera viéndola desde la parte de atrás. Y si la estuviera viendo desde la parte de atrás, era lo que habíamos visto. Es esto de aquí. Lo que yo les decía. ¿Cómo lo estoy proyectando, no? Me hace un rectángulo, pero es la proyección nada más. Si yo agarro, estoy ocupando ahora este cuadrante nada más. Voy a ver esta punta de aquí, este punto, y voy a ver este punto. ¿Y qué me genera? Me genera un rectángulo. ¿Sí? Entonces, por eso es que la superficie proyectada, acá, es el de abajo. Mi superficie proyectada va a ser el espesor multiplicada por la altura de ¿qué? O el radio de mi superficie curva. ¿Sí? Entonces, esta es la superficie que está proyectando. Entonces, esta área, ¿cómo obtengo yo nada más su área? Va a ser en la base por la altura nada más. W por esto. Esto quiere decir, W vale 2.60 y S, como ya habíamos dicho, vale 3.75 metros. Entonces el área para esta superficie proyectada va a valer 9.750 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Todos hasta ahí? ¿Nadie se ha perdido? No. Sale. Ya tengo mi área de superficie proyectada, que la voy a utilizar para mi fuerza horizontal. Tengo mi peso específico, tengo mi área proyectada y tengo mi altura al eje centroidal, ¿sí? Mi HC. Por lo tanto, mi fuerza horizontal va a ser a 9.810 newtons sobre metro cúbico, multiplicada por 9.750 metros cuadrados, multiplicado por 14.375 metros. ¿Sí? Y esto me va a dar 1.374.932.813 newtons. Esta es mi fuerza horizontal. Esa es la que yo necesitaba aquí. Yo ya sé cuánto vale el valor y sé dónde exactamente está actuando. ¿Sí? Está actuando, esta es actuando a mi altura al eje centroidal. Me falta mi HP. ¿Sí? Esta es HC. Si lo vemos en el diagrama unifilar, tengo HC. Ya sé cuánto vale HC. Necesito HP. Entonces, la altura al centro de presión, que es donde va a estar actuando. ¿Sí? ¿Qué me dice la fórmula? La altura al centro de presión va a ser igual a la altura al eje centroidal, más el momento de inercia centroidal de mi área proyectada, ¿sí? Entre la altura al eje centroidal por el área proyectada, ¿sí? Esto lo que habíamos dicho, como si fuera en X, la altura al eje centroidal, va a ser igual a ¿qué? A la base por la altura al cubo sobre 12. La base es el espesor y la altura va a ser lo que es la proyección de mi superficie curva. Por lo tanto, mi inercia centroidal va a ser igual a 2.60 metros multiplicado por 3.75 metros al cubo sobre 12. Y esto me tiene que dar 11.426 metros a la cuarta. Hagan esta operación. Nada más.
De favor. Si les da eso. Es el momento de inercia centroidal, ¿eh? ¿Les da eso? Sí, profesor. Entonces, vean ustedes, esta figura yo encontré HP, perdón, el momento de inercia centroidal. ¿Qué es lo que necesito ahora? Necesito HP. Ya nada más sustituyo los valores. Yo sé que la altura al eje, al centro de presión, vale HC. Yo ya tengo HC que vale 14.375 metros, más el momento de inercia centroidal, 11.426 metros a la cuarta, entre la HC, 14.375 metros, multiplicado por ¿qué? Por el área de ¿qué? Pero el área ¿qué es? El área proyectada. ¿Sí? Entonces, ya lo que voy a tener aquí, voy a tener que mi altura al centro de presión va a ser igual a 14.457 metros. Esto es lo que va a valer aquí. Hasta aquí yo tenía, lo voy a arreglar aquí. Hasta aquí, esta cota era HC. La altura, esto yo tengo aquí HC. La HP, si ustedes se fijan, está un poquito más abajo. ¿Sí? Vean, de 14.375, él está un poquito más abajo. ¿Sí? ¿Cuánto es la diferencia más de esta? ¿Cuánto es la diferencia entre esta? ¿Cuánto es 14.457 menos 14.375? Y ahorita vamos a poner. ¿Cuánto es esta diferencia? ¿Cuánto le da? 0.082. ¿Cuánto? 0.082. Ok, gracias, ingeniero. La diferencia es 0.082. Sí. ¿Así? ¿Y qué serían? Metros. Metros. Sí. Esto es lo que va a valer. Está un poquito más abajo. Vean ustedes. Siempre tiene que estar abajo la altura del centro de presión que la altura del eje centroidal. ¿Sí? Entonces, yo ya sé cuánto vale esta HP. Y es ahí donde está, a esta altura, es donde está actuando mi fuerza horizontal. Yo la tengo aquí. Ya lo único que me falta por calcular aquí es mi fuerza resultante. Acuérdense ustedes que la fuerza resultante, utilizando el teorema de Pitágoras, nada más va a ser igual a la raíz cuadrada de las fuerzas horizontales elevadas al cuadrado más las fuerzas verticales elevadas al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que me dice para mi fuerza resultante? Mi fuerza resultante va a ser igual a 1.374.932.813 newtons elevados al cuadrado más mi fuerza vertical que vale 1.477.307.520 newtons. Y esto lo elevo al cuadrado. Por lo tanto, mi fuerza resultante va a ser igual a 2.018.137.198 newtons. Hasta ahí lo voy a tener yo. Yo ya sé que está actuando mi fuerza horizontal ahí en HP. Yo ya sé que tengo aquí
una fuerza vertical está actuando. Ujú. Esta fuerza vertical tiene una distancia, que sacamos el centroide. ¿Sí? Yo ya sé cuánto vale HP y déjenme nada más traerme el valor. ¿Cuánto vale 1.821? .821 es donde está actuando esta fuerza. Y esta HP, pues aquí la tengo, ¿no? 14.457. Voy a ponérselo aquí. Que son metros, no, perdón, aquí también. Son metros, siempre hay que ponerle las unidades. Ahí está. ¿Sí? Yo ya sé dónde están actuando ahora, tanto mi fuerza horizontal como mi fuerza vertical, que están afectando mi superficie curva. El ángulo de aplicación nada más de la fuerza resultante. Va a ser tangente a la -1 de la fuerza vertical entre la fuerza horizontal. ¿Sí? Esto implica que la tangente va a ser igual a la tangente a la -1 o el arco cuya tangente es de que la fuerza horizontal que vale 1.477.307.52 newtons entre 1.374.932.813 newtons, y esto me va a dar que está actuando a 47 grados 3 minutos 20.32 segundos. Y ahora sí es como lo tengo yo. Yo ya sé cuánto está actuando mi fuerza resultante y dónde se está aplicando exactamente esta fuerza resultante. Una vez que obtuve mi fuerza vertical, obtuve mi fuerza horizontal, saqué mi fuerza resultante y ahí es donde va a estar actuando sobre mi superficie curva. ¿Dudas hasta ahí? Oiga, maestro, Mande. el 0.082 metros, ¿ese de qué es? 0.082 metros. Déjame ver dónde lo tengo. Ah, es esta. Nada más la diferencia genera entre mi HP y mi HC. Ah, pero solo es eso, ¿no? Ajá, nada más es eso. Esto no tiene que ver parte del problema, nada más porque yo quise saber cuánto era lo que estaba. Si ustedes lo ven, está 8 centímetros abajo, nada más, ¿no? Oh, ya. Gracias. ¿Dudas? Entonces, vean ustedes. Repasando para el compañero que no llegó temprano. Tengo mi superficie, ¿sí? Tengo un recipiente. Necesito calcular la fuerza horizontal, la fuerza vertical y obtener mi fuerza resultante y saber dónde está actuando exactamente esta fuerza resultante. Tengo este recipiente, ¿sí? Que yo tengo un espesor. ¿Y qué es lo que necesito hacer para esto? Tengo los datos del problema. Sé cuánto vale mi peso específico del líquido que está contenido aquí. Sé cuánto vale H, ¿sí? Para este rectángulo. Yo separo mi superficie. Mi superficie curva en el otro problema no tenemos nada en esta parte de arriba. En esta parte sí tengo yo. Le está afectando. Este líquido le está afectando a mi superficie curva. Tengo una S, que es el radio de mi superficie curva, que vale 3.75 y es parte de un cuadrante. Tengo cuánto vale mi espesor, vale 2.60. Entonces, por lo tanto, voy a sacar la más sencilla, que es mi fuerza vertical.
Para esto tenemos que considerar el área de las dos figuras geométricas que yo tengo aquí. Tengo un cuadrante y tengo un rectángulo. ¿Sí? Saco el área de mi rectángulo y saco el área de mi cuadrante. Aquí calculo el área 1, va a ser el ancho, o la base por la altura, y me da este valor. Para el cuadrante, como es nada más, estoy ocupando este pedacito nada más de mi superficie curva, lo que necesito yo es pi por radio al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Para que yo saque mi área de este pedacito nada más. Obtengo su valor y aquí nos da, para este caso en particular, nos da de 11.045 metros cuadrados y para el área 1 nos da de 46.875 metros cuadrados. Mi fuerza vertical, yo sé que va a ser igual al peso específico por el volumen. El área total, todo esto, toda esta área que yo ahorita saqué, multiplicada por ¿qué? Por el espesor. Nada más es lo único que tengo. Saco el área total, que es la suma del área 1 más el área 2. Hasta aquí la tengo. Y la multiplico. Peso específico por el área total, por el espesor. Y obtengo ya mi fuerza vertical. Pero yo necesito saber dónde se está aplicando esto. Tengo un rectángulo y tengo un cuadrante. ¿Sí? Listo a sacar el centroide de esta figura compuesta. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Del eje X, considerando este como el eje X, a la mitad del radio, porque esto también vale S. Déjame ponerlo aquí. De aquí a acá sigue valiendo S. Entonces, ¿qué es lo que hago? A la mitad de esta distancia es donde está el centroide de mi rectángulo. Para el cuadrante, yo sé que el centroide de este cuadrante va a ser 4 veces el radio entre 3pi. Esto es de una fórmula. ¿Sí? Se la sustituyo y ya obtengo el centroide de mi primera figura y el centroide de mi segunda figura. Necesito, como es una figura compuesta, necesito sacar el centroide de esa figura compuesta. Nada más va a ser que la x1 multiplicada por su área 1 más la x2, el centroide del área 2, por el área 2. Y esto entre la sumatoria de las áreas. Y ya obtengo yo dónde va a estar actuando mi centroide en este sentido aquí, con la fuerza vertical. Yo ya la tengo ahí ubicada. ¿Qué necesito ahora? Mi fuerza horizontal. Necesito sacar mi altura al eje centroidal, que yo sé que es toda la altura del rectángulo, más la mitad del área proyectada, ¿no? La mitad de este cuadrante. Ahí es donde yo tengo HC. O sea, todo esto, esta suma, esta sumatoria, de aquí hasta acá, esto es lo que vale HC. HC. Altura al eje centroidal. Calculo mi altura al eje centroidal, pero ahora ¿qué necesito? Yo sé que por fórmula que mi fuerza horizontal va a ser igual al peso específico del líquido por el área, pero el área de la figura de la superficie curva proyectada, que va a ser este rectángulo. Va a ser esta S
multiplicado por el espesor. Nada más que esta es la proyección de la curva. Saco mi área. Ya puedo obtener mi fuerza horizontal. Ahora, ¿qué necesito? Nada más calcular mi altura del centro de presión, que es con esta fórmula de HP va a ser igual a HC más el momento de inercia centroidal entre la altura del eje centroidal por el área, por el área proyectada, y saco ¿qué es lo que me hace falta? Mi altura, mi inercia, mi momento de inercia centroidal. Acuérdense, la base por la altura al cubo sobre 12. Obtengo mi altura al eje centroidal y nada más la sustituyo en la fórmula y yo ya sé que un poquito más abajo de la altura del eje centroidal va a estar actuando mi altura del centro de presión. ¿Sí? Entonces, lo que decíamos, yo ya tengo mi fuerza vertical y sé dónde está actuando sobre esta superficie curva, porque es lo que me interesa, el punto exacto donde está actuando esta fuerza vertical. Calculo mi fuerza horizontal, que yo ya sé dónde, el valor de esta fuerza horizontal, y también sé dónde está actuando, porque está actuando a la altura del centro de presión. Esta está actuando en el centroide de estas dos figuras geométricas, y obtengo mi fuerza resultante. Una vez que obtuve mi fuerza resultante, yo ya tengo que sacar esta fuerza resultante, que nada más es la raíz de la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado. ¿Sí? Y una vez ya obtengo mi fuerza resultante, ya nada más necesito obtener el ángulo donde está actuando, ya nada más sobre esta superficie curva, mi fuerza resultante. ¿Sí? Ese es todo el chiste de esto. ¿Dudas hasta ahí? No, ninguna. ¿Vale? Entonces, esto es con respecto a las superficies. Si se fijan, lo único que estuvimos haciendo toda esta parte hasta ahorita, todas estas clases, nada más saqué centroides porque necesitaba saber los centroides. Una pared vertical, una pared inclinada y una superficie curva. Es donde están actuando. Nada más. Es lo que llevo hasta ahorita. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahorita? Ya sabemos sacar centroides. Por eso era importante que pudiéramos sacar centroides. Porque si los iba a ocupar yo para mis superficies. ¿Sí? ¿Dudas, mis ingenieros? Mientras saco la presentación de la otra. No, ninguna. ¿Sale? Entonces, déjenme ver. Ya tengo esta. Permítanme tantito. Pared inclinada. Déjenme ver. Hasta aquí, hasta acá. Ok. ¿Nadie tiene dudas hasta ahí? No, maestro. ¿Sale? Entonces, vamos a cambiar de déjenme dejarlo. Vamos a ver la teoría de y la próxima clase hacemos los ejercicios. Voy a presentarles. Voy a presentar la pantalla completa para que no tengamos problemas. Ya no me sirve. Velas. Voy a ver ahora lo que es flotabilidad. ¿Sí? Y flotabilidad, ¿qué nos dice aquí? Un cuerpo en un fluido, ya sea que flote o esté sumergido, experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido que desplaza. ¿Sí? La fuerza de flotación actúa en dirección vertical hacia arriba
a través del centroide, del volumen desplazado, y se define en forma matemática por medio del principio de Arquímedes, ¿sí? Y como sigue. La fuerza de flotación va a ser igual al peso específico del fluido multiplicado por el volumen desplazado del fluido. Esto es lo que yo voy a entender como la fuerza de flotación, ¿sí? Entonces, yo tengo mi fuerza de flotación, que sé que es el peso específico del fluido multiplicado por el volumen desplazado del fluido. Dice, cuando un cuerpo flota libremente, desplaza el volumen suficiente de fluido para balancear su propio peso. El análisis de problemas que tienen que ver con la flotabilidad requiere que se aplique la ecuación de equilibrio estática en la dirección vertical. Aquí nada más voy a considerar suma de fuerzas verticales van a ser igual a 0. ¿Sí? No voy a considerar nada que se desplace en el eje de las X. Puros elementos que estén en dirección vertical, para que se cumpla este principio. La suma de fuerzas verticales debe de ser igual a 0, que supone que el objeto permanece en reposo en el fluido. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo aquí. Esto es lo que tenemos nosotros. Son 100 centímetros cúbicos aquí lo que tiene, un volumen de aluminio. Hay una densidad del aluminio, aquí está en gramos sobre centímetro cúbico. Digo, nosotros siempre lo manejamos en kilogramos sobre metro cúbico. Hay una masa del aluminio, hay un peso del aluminio. Y vean ustedes, por ejemplo, volumen de agua desplazada me dice 100 centímetros cúbicos. La densidad del agua, aquí lo está dando en gramos sobre centímetro cúbico. Pero vean ustedes, se sumerge totalmente. ¿Qué es lo que pasa cuando... Digo, son 100 centímetros cúbicos. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo algo que empieza a flotar? Este se va a hundir. Pero vean ustedes, este volumen de madera igual tiene 100 centímetros cúbicos, pero el volumen de agua desplazada es de 60 centímetros cúbicos. Aquí es el total. El volumen de agua desplazada, para que se hunda, desplazó todo el agua. Los 100 centímetros cúbicos, él los desplazó. Aquí nada más desplazó el 60%. ¿Sí? Nada más, es lo único que está desplazando. Nada más el 60% del volumen de este cubo de madera, nada más es lo que se está desplazando y está flotando. ¿Qué es lo que pasa aquí? Para resolver estos problemas de flotación. Aquí primero tenemos que determinar el objeto para la solución del problema. ¿Qué voy a encontrar yo? ¿Qué es lo que necesito yo encontrar? Una fuerza, el peso, un volumen o peso específico. ¿Qué es lo que requiero yo? Es lo primero que tengo que saber. ¿Qué es lo que me están pidiendo en el problema? Aquí sí, como en todo problema, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Mostrar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo libre en dirección vertical, inclusive el peso del cuerpo, la fuerza de flotación y todas las fuerzas externas. Aquí para nosotros mantener esto en equilibrio, lo único que nosotros sabemos que, por ejemplo, este es un cubo de algún material. Yo sé que el peso actúa en el centroide y va hacia abajo. La fuerza de flotación va a ir, esto es en el eje de las Y nada más, va a ir siempre hacia arriba. Y la única que voy a tener ahorita raro o diferente que tengo que agregarle es esta fuerza externa para que esté en equilibrio. ¿Sí? Aquí lo único que voy a determinar yo nada más es si esta fuerza externa va hacia arriba o va hacia abajo. Yo sé que el peso del volumen va hacia abajo, mi fuerza de flotación va hacia arriba. Yo voy a considerar mi fuerza externa hacia arriba o hacia abajo. ¿Para qué es esto? Vean ustedes. Tengo que escribir la ecuación de equilibrio estático en la dirección vertical. La suma de fuerzas verticales es igual a 0.
Yo lo único que tengo que hacer es aquí. La suma de estas fuerzas verticales me debe de dar 0. Yo sé que el peso lo considero yo siempre como negativo, entonces estas fuerzas van a ir hacia arriba, que es lo único que me va a estar diciendo. Si la suma de fuerzas verticales es igual a 0, yo le voy a poner, esto va a ser igual a ¿qué? Déjenme hacerlo acá para que lo vean. Nada más, permítanme. Ya lo había cerrado, pero... Lo voy a hacer aquí abajo. Lo único que me dice aquí es esto. Suma de fuerzas verticales, esto debe ser igual a 0. Perdón, esto es igual. Nada más me dice esto. Vean ustedes. Este es lo que tengo que tener como principio. La suma de fuerzas verticales es igual a 0. Vean ustedes. Voy a hacer más chiquito esto, para que lo podamos ver. Nada más para que lo veamos nosotros aquí. Lo único que va a estar haciendo esto es que si yo tengo el peso y yo vuelvo a decir aquí y suma de fuerzas verticales, ya nada más sustituyéndolas ahí, fuerza vertical va a ser igual a ¿qué? Si yo considero el peso hacia abajo, yo le voy a decir que va a ser, lo voy a poner entre paréntesis, menos W, menos el peso, o más, así como lo tengo yo, más mi fuerza vertical, lo estoy considerando hacia arriba, va a ser positivo. Aquí tendría que ponerle que hacia arriba es positivo. Más mi fuerza externa. Yo aquí tendría que considerar que todo lo que va hacia arriba, eso lo tengo que decir ahí, todo lo que va hacia arriba es positivo. ¿Qué es lo que pasa si esto fuera hacia abajo? Vean ustedes. Nada más tengo dos ecuaciones. Mi suma. Fuerzas verticales. Va a ser igual a ¿qué? No lo tengo yo. Entonces, sigo considerando el mismo principio, todo va hacia arriba. Todo lo que va hacia arriba es positivo. Por lo tanto, el peso sigue yendo hacia abajo y es negativo. Pero ahora es más. Voy a poner fuerza vertical, porque sigue siendo hacia arriba. Esta sigue siendo hacia arriba, mi fuerza de flotación. Pero aquí yo le tengo que restar. Se le puedo poner un más, lo voy a poner entre paréntesis. Más. Ahora yo quiero que esta fuerza no vaya hacia arriba. Esta fuerza ahora vaya así. Hacia abajo. ¿Sí? Más de aquí menos mi fuerza externa. Y todo esto, se me olvidó ponerles aquí, todo esto debe de ser igual a ¿qué? A 0.
Esto debe ser igual a 0. Esto es la única condición de equilibrio que yo estoy considerando. Nada más esta es una condición de equilibrio que yo necesito aquí. ¿Sí? En este diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? El peso siempre va a ir hacia abajo, la fuerza de flotación siempre va a ir hacia arriba. Esta es la decisión que debo de tomar yo. ¿Va hacia arriba o va hacia abajo? ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Nadie tiene dudas? ¿Qué es F, perdón? Fuerza externa. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Nada más va hacia un lado o hacia el otro. Pues vean ustedes. Escribí la ecuación de equilibrio estático en la dirección vertical. Lo que hicimos ahorita. Nada más. Suponiendo cualquiera de las dos. O sea, en esta estoy suponiendo yo que mi fuerza vertical, perdón, mi fuerza de flotación, o sea, aquí, ¿sí? Mi suma de fuerzas verticales va a ser igual con 0. ¿Y qué es lo que yo tengo aquí? O tengo el peso, que siempre va a ir hacia abajo, más mi fuerza de flotación, más mi fuerza externa va a ser igual a 0, o mi suma de fuerzas verticales va a ser igual a ¿qué? A menos el peso, que sigue, lo estoy considerando igual siempre hacia abajo, más mi fuerza de flotación, pero aquí la estoy considerando menos mi fuerza externa. Son las dos ecuaciones que yo puedo tener, nada más. No puedo tener otra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Resolver lo que se requiere, la fuerza, el peso, el volumen o peso específico, y tener presente los siguientes conceptos. La fuerza de flotación se calcula a partir de lo que vimos en la diapositiva. Va a ser igual a ¿qué? Al peso específico del fluido por el volumen desplazado. Lo que vaya a desplazar, esa va a ser mi fuerza de flotación. El peso de un objeto sólido es el producto de su volumen total por su peso específico. Esto también debo saber. ¿El peso qué es? Nada más para un objeto sólido. ¿El peso específico de qué? Del producto, o sea, del material que está hecho por el volumen. Y ahí obtengo yo, su peso. Un objeto cuyo peso específico promedio es menor que el del fluido tenderá a flotar, debido a que la fuerza de flotación es mayor al peso, ¿sí? Con el objeto sumergido. El objeto cuyo peso específico promedio es mayor que el del fluido tenderá a hundirse debido a que el peso es mayor a la fuerza de flotación. Y nos dice que hay algo que se llama la flotabilidad neutral. Ocurre cuando un cuerpo permanece en una posición dada, donde sea que se sumerja en un fluido, y un objeto cuyo peso específico promedio es igual al del fluido que tiene flotabilidad neutral. ¿Qué más me dice? Eso es lo que yo les decía a ustedes. Considerando en el diagrama de cuerpo libre la fuerza externa, Fe. Esta fuerza en realidad no se tiene certeza de su sentido. Por lo que tenemos que determinar su signo de acuerdo a qué. Mi suma de fuerzas verticales es igual a 0, ahorita lo que hicimos. Y nada más que tenía, vean ustedes, yo nada más le hice la igualdad. Mi fuerza de flotación más mi fuerza externa menos mi peso va a ser igual a 0. Este es el principio que teníamos aquí. Mi fuerza de flotación más mi fuerza externa menos el peso va a ser igual a 0. Vean ustedes, va hacia arriba. ¿Sí? Entonces yo estoy diciendo, mi fuerza de flotación más mi fuerza externa menos el peso es igual a 0. O bien, mi fuerza de flotación menos mi fuerza externa, porque ahora el sentido va a ser hacia abajo, menos el peso va a ser igual a 0. ¿Cuál de las dos está bien? Los dos planteamientos son correctos. Nada más que es lo importante aquí. El signo, si es más o menos únicamente. Si aquí, despejando, me sale negativo, mi fuerza externa me sale negativa en cualquiera de estos dos, lo único que va a hacer
no es que esté mal, lo único que me va a decir, o va hacia arriba, que es positivo, o va hacia abajo, que es negativo. Si me sale negativo, es que va hacia abajo, y a lo mejor yo lo consideré hacia arriba, aquí en este caso. A lo mejor yo consideré que esto iba hacia arriba. Si me sale negativa mi fuerza externa, dices, no va hacia arriba, iba hacia abajo. Es lo único que me está diciendo. Entonces yo tengo que corregir mi ecuación. Entonces decir, mi suma de fuerzas verticales va a ser igual a mi fuerza de flotación menos el peso menos mi fuerza externa, que sería esta. ¿Sí? Nada más es lo único. No quiere decir que esté mal, ingenieros. O va hacia arriba o va hacia abajo. Nada más es lo único. Y el signo más quiere decir que yo lo consideré correctamente. Y el signo menos quiere decir que lo consideré, no lo consideré correctamente. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Cuando hagamos los ejercicios van a ver nada más que no es esto. Vean ustedes aquí. Si el peso es mayor a la fuerza de flotación, el cuerpo se hunde totalmente. Si el peso es menor a la fuerza de flotación, el cuerpo sale a la superficie hasta que el peso del fluido sea igual al volumen sumergido, igualando así el peso. Y si el peso es igual a la fuerza de flotación, el cuerpo se hunde totalmente. ¿Sí? Esto es lo único que está diciendo. ¿Sí? Entonces, nada más aquí, con estos conceptos, yo nada más tengo que decir, va hacia arriba o hacia abajo la fuerza externa para que ya me resuelva mi sistema de ecuación, nada más. ¿Sí? ¿Qué más tengo? Ya materiales para flotabilidad, ¿no? ¿Sí? Dice, es frecuente que el diseño de cuerpos que floten requiere el uso de materiales ligeros que ofrezcan un grado elevado de flotabilidad. Además, cuando un objeto relativamente pesado debe moverse mientras se encuentra sumergido en un fluido, no es raro que sea deseable agregar flotabilidad para facilitar el desplazamiento. Dice, es común que el material para flotabilidad tenga las propiedades siguientes. Peso específico y densidad bajos. Poca o ninguna tendencia a absorber el fluido. Capacidad de soportar las presiones del fluido a que estará sujeto. Resistencia a la abrasión y tolerancia a los daños, ¿no? Y los materiales de hula espuma, que son los más populares para aplicaciones de flotabilidad, digo, cuando vamos y no sabemos nadar, pues, ¿qué es lo que te dan? Materiales de hula espuma para que no te hundas, ¿no? La tabla para que corrijas cuando estás nadando, o luego son como unos cilindros, ¿no? Como largos para que te los amarres, o los flotadores que les ponen a los niños en los brazos, o sea, todo esto de que es de hula espuma, ¿no? Nada más es para que floten. Y estos están hechos de una trama continua de celdas cerradas y huecas que contienen aire u otros gases ligeros que les dan bajo peso específico. Las celdas cerradas también garantizan que no se absorba el fluido, ¿sí? Y aquí tenemos algunas densidad y pesos específicos, nada más. Esto sí, como nosotros lo hemos manejado, kilogramos sobre metro cúbico y en newton sobre metro cúbico, ¿sí? Aquí tenemos algunos. ¿Sale? Para los sólidos, también densidad y pesos específicos. Seguimos con algunos sólidos que pudiéramos tener, densidad y pesos específicos, y ahí terminaría esto. Les subo esta presentación, aquí la vamos a dejar, y empezamos a hacer problemas de flotabilidad para que vean ustedes, son muy sencillos. Nada más, ¿cuál es el chiste? Que haga yo un diagrama de cuerpo libre y diga, ¿va hacia arriba o va hacia abajo mi fuerza externa? Ese es todo el chiste. Y ver si no me equivoqué yo nada más en cómo lo estoy considerando. ¿Sale, mis ingenieros? ¿Dudas? No, maestro, ninguna. Bueno, ingeniero, los veo el jueves. ¿Sale? Les subo esta presentación. De acuerdo, gracias. ¿Sale? Gracias, profesor. Cuídense. De acuerdo, profesor. Muchas gracias.